En los rincones tranquilos del estado de Ohio, donde la vida parece avanzar a un ritmo pausado, nació Thomas T.J. Lane III en 1994, un niño que, desde sus primeros pasos, llevaría consigo heridas invisibles. La infancia de T.J. no fue un refugio seguro, marcado por un hogar fracturado y la violencia silenciosa que a veces habita entre paredes familiares. Creció en un entorno donde la estabilidad era una promesa nunca cumplida. Sus padres enfrentaron cargos de abuso y conductas violentas. Una niñez rodeada de caos que dejó cicatrices profundas en un corazón demasiado joven para entender el significado del dolor. A pesar de su historia personal, TJ asistió regularmente a la escuela. Caminaba por los pasillos como una sombra más, una presencia silenciosa que pasaba desapercibida entre el bullicio adolescente. No era parte de los grupos populares, no era parte de los marginados rebeldes. Era, simplemente, alguien que parecía no pertenecer a ningún lado. Académicamente, TJ pasó desapercibido. Sus registros mostraban un estudiante promedio, sin incidentes graves, pero también sin señales claras de integración social. Su vida familiar seguía marcada por la inestabilidad, mudanzas, separaciones, nuevos comienzos que siempre terminaban en viejas heridas. En una era de conexión digital, TJ permanecía al margen. Su mundo en línea reflejaba el mismo aislamiento que vivía en el mundo físico. Pocas palabras, pocos amigos, mucho silencio. Observaba a sus compañeros construir amistades, vivir romances, planear futuros, pero para él, cada logro ajeno era un recordatorio más de su propia exclusión silenciosa. Dentro de su mente crecían sentimientos que nunca encontró cómo expresar. Rabia, dolor, una profunda sensación de invisibilidad. Emociones que, sin salida, se fosilizaron en resentimiento. Y mientras el mundo seguía girando, para T.J. Lane, cada día era una repetición silenciosa de aislamiento. Un eco constante que poco a poco comenzaba a deformar su manera de mirar la vida. En el corazón de Chardon, nadie podía imaginar que detrás de esa figura callada, tras esos ojos bajos y pasos discretos, se gestaba una tragedia que cambiaría sus vidas para siempre. A medida que avanzaba en la adolescencia, T.J. Lane se adentraba cada vez más en un territorio solitario y oscuro. Un mundo donde las emociones se acumulaban como tormentas no vistas. Los entornos inestables de su vida diaria solo fortalecían ese aislamiento. Pocos lazos, pocas anclas, muchos silencios no compartidos. Cada día en Chardon High School era un recordatorio más. Él era un espectador en un mundo que no parecía tener lugar para él. Entre los libros y los horarios, entre las pruebas y las tareas, TJ caminaba invisible, llevando consigo un peso que nadie parecía notar. La tristeza que alguna vez fue silenciosa empezó a transformarse en algo más agudo. Frustración, ira sorda, una sensación persistente de injusticia personal. En algunos rincones de su mente, la rabia encontró una voz amarga, deformada por el resentimiento y el dolor acumulado. La distancia emocional se profundizaba. Incluso en los espacios compartidos, TJ estaba solo. No por elección, sino por una desconexión que ya parecía irreversible. Lejos de los pasillos escolares, en su mundo interior, crecía una narrativa peligrosa, la de un joven que empezaba a ver la violencia como una respuesta a su dolor. En la era de la hiperconectividad, TJ seguía siendo una figura desconectada, una existencia marcada por la ausencia más que por la presencia. Sus pensamientos no eran compartidos en voz alta, se almacenaban como bombas silenciosas, cada día más pesadas, cada día más cercanas al estallido.
Nadie sabía, nadie preguntaba, y en el silencio, la tormenta seguía creciendo, sin encontrar escape. Y mientras el pueblo dormía en aparente calma, en la mente de T.J. Lane, la decisión empezaba a tomar forma. Un dolor mudo, a punto de romper el mundo que lo había ignorado. El 27 de febrero de 2012 comenzó como cualquier otro lunes. Los pasillos llenos de mochilas, conversaciones dispersas y promesas rutinarias de una semana más. La cafetería era un refugio cotidiano, un lugar de charlas casuales, de sueños compartidos, un espacio que, esa mañana, cambiaría para siempre. T.J. Lane caminó por la escuela sin prisa, sin llamar la atención. Entre cientos de rostros conocidos, era uno más, hasta que dejó de serlo. A esa hora precisa, mientras muchos aún pensaban en sus exámenes, en sus clases, en sus amores, la historia de Chardon comenzó a escribirse en tinta de dolor. T.J., armado con una pistola semiautomática, abrió fuego dentro de la cafetería. La confusión fue inmediata. El terror, instantáneo. Los instintos de supervivencia se activaron en segundos. Correr, esconderse, escapar. En medio del caos quedaron objetos sin dueño, fragmentos congelados de una normalidad que se había quebrado en un instante. La valentía surgió donde menos se esperaba. Algunos no corrieron, algunos se quedaron para proteger, para salvar, para ser luz en la oscuridad. Pero no todos pudieron escapar. 3 jóvenes perderían la vida aquel día, víctimas no solo de las balas, sino de un dolor que nadie había sabido escuchar a tiempo. La respuesta de las autoridades fue rápida, pero el daño ya estaba hecho, y la herida que dejó no podría cerrarse con cinta amarilla ni comunicados oficiales. Cuando finalmente fue arrestado, T.J. Lane no luchó, no pidió perdón, no mostró emoción. Solo caminó entre los agentes como quien termina una tarea largamente planeada. Aquel lunes no terminó con la última campanada, terminó mucho antes, cuando la inocencia se fue, dejando solo el eco de una tragedia que marcaría para siempre a toda una comunidad. Tras su detención, T.J. Lane enfrentó el peso de la justicia en una sala fría, donde cada mirada, cada palabra llevaba el eco de un dolor irreparable. Padres, hermanos, amigos, cruzaban las puertas del tribunal no en busca de venganza, sino de algo aún más inalcanzable, una explicación que pudiera dar sentido a lo imposible. En contraste, T.J. Lane parecía ajeno a la solemnidad del momento. Su mirada vacía, su expresión indiferente, desafiaban cualquier intento de comprensión. El juicio avanzaba siguiendo las reglas de la ley, pero el aire dentro de esa sala estaba cargado de algo más denso que los protocolos, una tristeza que era imposible disimular. Las palabras formales del tribunal no lograban suavizar la gravedad de los hechos. Cada acusación era un golpe más en el corazón de la comunidad de Chardon. Testigos contaban, entre sollozos, lo que habían visto esa mañana. Sus palabras dibujaban una escena ya conocida, pero cada relato renovaba el dolor, como si fuera la primera vez. En un gesto que horrorizó al país, T.J. Lane sonrió en medio de la audiencia, una mueca incomprensible para quienes aún buscaban humanidad en él. Las familias de las víctimas hablaron también. No pidieron odio, pidieron memoria, pidieron que sus hijos no fueran recordados solo por la forma en que murieron, sino por la vida que irradiaron hasta el último día. Finalmente, la sentencia cayó como un acto de cierre legal, pero no emocional. 3 cadenas perpetuas, una vida entera por cada vida arrancada aquel febrero. No hubo aplausos, no hubo celebraciones, solo una marcha silenciosa hacia una vida que, para ellos, nunca volvería a ser la misma.
El juicio terminó, pero las preguntas persistieron en el aire pesado de Chardon. ¿Se podría haber evitado? ¿Se podía haber salvado a alguien si tan solo alguien hubiera visto más allá del silencio? La justicia humana puede cerrar expedientes, pero el duelo verdadero, apenas estaba comenzando. Para la comunidad de Chardon, la condena de T.J. Lane debía ser el cierre definitivo de una pesadilla. Pero el 11 de septiembre de 2014, la herida volvió a abrirse. En la oscuridad de la noche, T.J. y 2 reclusos más ejecutaron un escape audaz, dejando a todo un estado en alerta máxima. Se escabulleron por un hueco improvisado, despojándose de sus uniformes carcelarios, transformándose de prisioneros en fugitivos. La respuesta fue inmediata. Policías locales, estatales y federales unieron fuerzas en una cacería que parecía sacada de tiempos pasados. Las noticias viajaron más rápido que los pasos de los fugitivos. En cuestión de minutos, hogares enteros volvieron a revivir el miedo que creían enterrado. En Chardon, el temor se esparció como un incendio. ¿Dónde estaba T.J.? ¿Podría volver a atacar? Las viejas heridas ardían de nuevo bajo la sombra de la incertidumbre. Durante horas, la búsqueda se extendió a través de los campos y las carreteras. La cacería no era solo contra un fugitivo, era contra los fantasmas del pasado que nunca se habían ido. Finalmente, antes del amanecer, la pesadilla terminó. T.J. Lane fue capturado sin resistencia a solo 100 metros de la prisión. El escape había durado menos de 12 horas, pero el daño emocional había sido incalculable. Los cuestionamientos comenzaron de inmediato. ¿Cómo pudo un joven condenado por múltiples asesinatos evadir a sus custodios? ¿Qué falló? Para las familias de Chardon, no fue solo una fuga, fue una violación al compromiso tácito de justicia y de seguridad que se les había prometido. Tras su recaptura, T.J. Lane fue enviado a un centro de máxima seguridad, aislado, lejos del alcance del mundo exterior. Pero en los corazones de quienes sufrieron, su sombra seguiría presente, aunque fuera tras los muros más altos. El tiempo ha pasado en Chardon. Los pasillos vuelven a llenarse de risas, las aulas de sueños, pero la sombra de aquel febrero nunca desapareció del todo. En cada rincón de la escuela, en cada rostro que recuerda, vive la memoria de quienes no pudieron regresar a casa aquel día. Cada año, bajo cielos estrellados, Chardon se reúne para honrar a sus hijos, no como víctimas, sino como almas que siguen iluminando su comunidad. El dolor ha cambiado de forma, pero nunca se ha ido. Vive en silencios, en ausencias, en los pequeños momentos que ya no podrán ser compartidos. La vida continúa. Se celebran nuevos comienzos, pero en cada aplauso resuena también un eco de lo que falta. De las cenizas de la tragedia surgió también un compromiso, el de escuchar más, actuar antes, cuidar mejor. Hoy, Chardon enseña a sus jóvenes que el dolor silencioso no debe ser ignorado, que las heridas invisibles son tan letales como las que se ven. Algunos padres, convertidos en activistas involuntarios, llevan sus historias más allá de Ohio, hablando de amor, de prevención, de humanidad. Porque recordar no es revivir la tragedia, es honrar la vida y comprometerse a protegerla. Chardon no es una historia de violencia, es una historia de resiliencia, de cómo, incluso tras el dolor más profundo, puede brotar la esperanza. Cada risa, cada sueño, cada paso adelante, es un acto de resistencia silenciosa, un homenaje vivo a los que ya no están. La historia de T.J. Lane no debe ser contada para glorificar la oscuridad, sino para recordar la importancia de ver, de escuchar y de elegir siempre el lado de la vida. Si el video te gustó, suscríbete, dale like
y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.